Las máquinas. Por Steven Castañeda Gutiérrez, grado 902 para el profesor Víctor García. El contenido de esta presentación será la siguiente. Tipos de máquinas, máquinas simples, máquinas compuestas, tipos de movimientos, los mecanismos y los operadores. Pero antes de empezar, deberemos saber qué son las máquinas. Las máquinas es un objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. En estos casos las máquinas más utilizadas para el ser humano y su facilidad al elaborar cualquier actividad son las siguientes máquinas. Una máquina de coser, una máquina de vapor, una máquina de fotografiar, una máquina de escribir, y una máquina registradora. Ahora pasemos a lo que serían los tipos de máquinas. En estos casos se clasifican en el punto de vista del ser humano como su complejidad, su número de piezas y según su número de tecnología. Entonces empezaremos con según su complejidad. Acá se ubicarían de las más sencillas como las pinzas de depilar, el balancín de un parque, un cuchillo, un cortaúñas o un motor de gomas, y están las más complejas, como el motor de un automóvil o una excavadora, o muy complejas, como un cohete espacial o un motor de reacción, todo ello dependiendo del número de piezas empleadas en su construcción. Ahora hablaremos según los números de pasos. También nos podemos fijar en que el funcionamiento de algunas de ellas nos resulta muy fácil de explicar, mientras que el de otras solo está al alcance de expertos. La diferencia está en que algunas máquinas solamente emplean un paso para realizar su trabajo como las máquinas simples, mientras que otras necesitan realizar varios trabajos encadenados para poder funcionar correctamente como las máquinas compuestas. La mayoría de nosotros podemos describir el funcionamiento de una escalera que es, subir o bajar por ella, o de un cortaúñas el cual es, realiza su trabajo en dos pasos. Una palanca le transmite la fuerza a otra que es la encargada de apretar los extremos en forma de cuña. Pero nos resulta imposible explicar el funcionamiento de un ordenador, un motor de automóvil o un satélite espacial. Y por último la tecnología que se emplea. Podemos ver que algunas de ellas son esencialmente mecánicas, como la bicicleta, o electrónicas, como el ordenador. Pero la mayoría tienen mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías. Una excavadora dispone de elementos que pertenecen a las tecnologías eléctrica, mecánica, electrónica, hidráulica, neumática, térmica, química, todo para facilitar la extracción de tierras. Las máquinas simples. Cuando una máquina es sencilla y realiza su trabajo en un solo paso nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad y han ido evolucionando incansablemente, en cuanto a forma y materiales, hasta nuestros días. Algunos inventos que cumplen las condiciones anteriores son cuchillo, pinzas, rampa, cuña, polea simple, rodillo, rueda, manivela, torno, hacha, pata de cabra, balancín, tijeras, alicates, llave fija. Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con el principal operador del que derivan: palanca, plano inclinado y rueda. La palanca es un operador compuesto de una barra rígida que oscila sobre un eje, fulcro. Según los puntos en los que se aplique la potencia, fuerza que provoca el movimiento, y las posiciones relativas de eje y barra, se pueden conseguir tres tipos diferentes de palancas a los que se denomina de primero, segundo y tercer género, o grado. El plano inclinado es un operador formado por una superficie plana que forma un ángulo oblicuo como la rampa que forman montañas y colinas son planos inclinados. También pueden considerarse derivados de ellas los dientes y las rocas afiladas, por tanto este operador también se encuentra presente en la naturaleza. La rueda es un operador formado por un cuerpo redondo que gira respecto de un punto fijo denominado eje de giro. Normalmente la rueda siempre tiene que ir acompañada de un eje cilíndrico, que guía su movimiento giratorio, y de un soporte, que mantiene al eje en su posición. Las máquinas compuestas. Cuando no es posible resolver un problema técnico en una sola etapa hay que recurrir al empleo de una máquina compuesta, que no es otra cosa que una sabia combinación de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una de ellas se aplica directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las fases necesarias. En un ejemplo, si analizamos un taladro de sobremesa podremos ver que es una máquina compuesta formada por varios mecanismos. Uno se encarga de crear un movimiento giratorio, otro de llevar ese movimiento del eje del motor al del taladro, otro de mover el eje del taladro en dirección longitudinal, otro de sujetar la broca, etcétera.
Las máquinas más empleadas en la actualidad son compuestas, y ejemplos de ellas pueden ser polipasto, motor de explosión interna, diésel o gasolina, impresora de ordenador, bicicleta, cerradura, lavadora, esas y muchas otras. Esas y muchas otras. Los movimientos. En las máquinas se emplean dos tipos básicos de movimientos, obteniéndose el resto mediante una combinación de ellos. Como movimiento giratorio, cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, no se traslada, sino que gira sobre su eje. Movimiento lineal, si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta, la denominación correcta sería rectilíneo. Estos dos movimientos se pueden encontrar, a su vez, de dos formas. Como continuo, si el movimiento se realiza siempre en la misma dirección y sentido. Alternativo, cuando el operador está dotado de un movimiento de vaivén, es decir, mantiene la dirección pero va alternando el sentido. El movimiento giratorio. Si analizamos la mayoría de las máquinas que el ser humano ha construido a lo largo de la historia, molinos de viento, empleados para moler cereales o elevar agua de los pozos, norías movidas por agua, usadas en molinos, batanes, martillos pilones, motores eléctricos, empleados en electrodomésticos, juguetes, máquinas herramientas, motores de combustión interna, usados en automóviles, motocicletas, barcos. Podremos ver que todas tienen en común el hecho de que transforman un determinado tipo de energía, eólica, hidráulica, eléctrica, química, en energía de tipo mecánico que aparece en forma de movimiento giratorio continuo en un eje. En la siguiente imagen se podrá ver un ejemplo de esta. Además del movimiento giratorio también se encuentra el movimiento circular. Cuando hablamos de movimiento circular solemos referirnos a cuerpos que giran solidarios con el eje describiendo sus extremos una circunferencia. En los ejemplos anteriores podemos observar que las aspas del molino y el péndulo del reloj son los que transmiten el movimiento giratorio a los ejes a los que están unidos. Pero los extremos de las aspas del molino describen una circunferencia, mientras que el péndulo del reloj traza un arco de circunferencia. Se dice entonces que las aspas llevan un movimiento circular y el péndulo uno oscilante, o pendular, o circular alternativo. Este movimiento circular, sea continuo o alternativo, aparece siempre que combinemos un eje de giro con una palanca. Y un movimiento lineal. Analizando el funcionamiento de una cinta transportadora, como las empleadas en aeropuertos o en las cajas de los supermercados, vemos que todo objeto que se coloque sobre ella adquiere un movimiento lineal en un sentido determinado. Lo mismo sucede si nos colocamos en un peldaño de una escalera mecánica. Es el denominado movimiento lineal continuo. Este mismo tipo de movimiento lo encontramos también en las lijadoras de banda o las sierras de cinta. Los mecanismos. Todas las máquinas se componen de mecanismos. Un mecanismo es un dispositivo que transforma un movimiento y una fuerza de entrada en otra de salida. Movimiento y movimiento. Fuerza de mecanismo y fuerza de entrada. Salida. Hay dos tipos de movimientos. De movimiento rotatorio a rotatorio y de movimiento rotatorio a rectilíneo, o viceversa. Por ejemplo, un sistema de poleas realiza el movimiento de rotatorio a rotatorio ya que al rotar una motriz, traduce el movimiento a la otra, conducida, y hace que rote, y un ejemplo de movimiento rotatorio a rectilíneo es un sistema de cremallera y piñón ya que el piñón rota y la cremallera transforma su rotación en un movimiento rectilíneo. Podemos encontrar distintos tipos de mecanismos como polea, biela, manivela, leva, engranajes, tornillo sin fin y rueda helicoidal, cadena y piñones, piñón cremallera, manivela, tornillo, palancas y mecanismos articulados. Y por último los operadores. En tecnología se entiende por operador cualquier objeto, o conjunto de objetos, capaz de realizar una función tecnológica dentro de un conjunto. Por ejemplo, su función tecnológica y sus posibles operadores en un ejemplo. Una función tecnológica sería abrir o cerrar el paso de una corriente eléctrica y su posible operador sería interruptor, pulsador, conmutador. Y cuando empleamos operadores mecánicos, su unión, o interconexión, da lugar a un mecanismo, que a su vez puede ser considerado como otro operador si se une con otros mecanismos para formar una máquina. Eso mismo sucede con el resto de operadores. A continuación dos ejemplos de este. En la balanza. Para la construcción de una balanza romana tenemos que recurrir a la interconexión de varios operadores mecánicos y estructurales como barra, argolla, plato, tirantes, gancho, que en conjunto dan lugar a una palanca que se emplea para medir la masa de los objetos. Y en el caso de construir un circuito eléctrico elemental necesitamos interconectar, como mínimo, los operadores siguientes.
pila eléctrica, cable, interruptor y lámpara. En este caso el cable es un operador que tiene por misión permitir el paso de la corriente eléctrica por su interior evitando las fugas hacia el exterior, pero está formado por dos operadores más básicos. Un conductor, cobre por el interior, y un aislante, PVC en el exterior. Lo mismo sucede con el interruptor, cuya función tecnológica es controlar el paso de la corriente eléctrica de forma fácil y segura, y está compuesto por otros operadores más elementales, una carcasa aislante exterior, varios tornillos y tuercas, un muelle, una palanca y un accionador basculante. Con la lámpara y la pila eléctrica sucede lo mismo. Bueno, esto sería mi presentación sobre las máquinas. Espero les haya gustado. Y gracias por su atención. Adiós. Adiós.